Bueno, queridos hermanos, qué privilegio que podamos estar reunidos aquí, y no solo reunidos, sino que tengamos nuestros corazones dispuestos para escuchar, para aprender, para obedecer y así poder ser transformados por el poder de la palabra de Dios y con la ayuda y la guía del Espíritu Santo. Cada vez me está quedando más chico el púlpito. Hoy sentí que tenía que traer esta Biblia grande. Bueno, hermanos queridos, como ustedes sabrán, estamos estudiando. Ya me olvidé que estamos estudiando. Jonás. Muy bien, Jonás, así me gusta. Muy bien, Jonás. Capítulo 2. Vamos a leer, hermanos queridos, completo el capítulo 2 de Jonás, que es el capítulo que nos toca hoy compartir, desarrollar y, como decíamos recién, aprender. Apenas 10 versículos tiene el capítulo 2 del libro de Jonás. Dice así la palabra de Dios, capítulo 2, verso 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: Desechado soy de delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Amado Padre, Señor que estás en los cielos, gracias por el privilegio que me das en esta tarde, en esta noche, de compartir la enseñanza de tu palabra, Señor. Reconozco en tu presencia y en la presencia de los hermanos que no soy digno, Señor, de estar aquí. No soy digno, Señor, de ser siervo tuyo, pero tú en tu gracia desmedida, infinita, Señor, has querido que hoy esté compartiendo tu palabra, Señor. Gracias por bendecirme, enseñándome, corrigiéndome, transformándome. Y gracias porque me das este privilegio, esta dicha, de poder compartir lo que me has enseñado con mis hermanos en esta noche. Bendice a cada uno de los hermanos, las hermanas presentes, con transformación, con ánimo, con poder, porque tu palabra tiene poder y lo creemos que es así, Señor. Así que sabemos que en esta tarde, en esta noche, vamos a salir transformados. Vamos a salir, Señor, con nuevas expectativas, pero también con otras decisiones, nuevas decisiones tomadas en nuestra vida de acuerdo a lo que nos enseñes en esta noche. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, quedamos ante tu presencia, queremos escucharte, por eso te pedimos y te decimos: háblanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Fíjense ustedes, recién contaba cuántos éramos aquí, ¿no? Los mayores. 12. Conté varias veces porque por ahí no soy muy bueno para contar. 12. Y a veces nos entristecemos, nos preocupamos, porque de ser, qué sé yo, no sé, 35, 40, lo que frecuentemente nos reuníamos en este tiempo especial que atraviesa la Iglesia de Cristo, en este tiempo, no podemos decir post pandemia porque no ha pasado todavía, pero en este tiempo post
de la crisis de la pandemia o de la cuarentena, como me dice un hermano allí, que así es, la iglesia de Cristo se ha visto asolada, la iglesia de Cristo se ha visto sacudida por los distintos acontecimientos mundiales y más aún lo que estamos viviendo en la actualidad. Y en estos tiempos vemos que en las distintas iglesias locales del Señor, que todas conforman la Iglesia Universal de Cristo, hay una gran decadencia en la asistencia. Pero hermanos, no nos preocupemos ni nos entristezcamos. Que esto nos motive y nos inspire a pasar más tiempo en la presencia del Señor. Contemplar su presencia, aprender a contemplar su presencia en nuestras vidas, a través de la oración, a través del estudio de las Escrituras, de la meditación de ellas en nuestras vidas. Que entendamos, hermanos, que al Señor Jesús fueron muchas las personas que lo siguieron en su ministerio terrenal. Pero Él tenía un grupo. Y fíjense ustedes que ese grupo fiel, ese remanente fiel, era pequeño. Y el Señor, estamos hablando del Señor Jesús, del Mesías, del ungido, de Dios encarnado en el Hijo y venido a la tierra, nunca se quejó, sino que Él cumplió con la misión que el Padre le había asignado. Y entre esa misión, más allá de ir a la cruz y perecer por nuestros pecados, sufrir el castigo y poner su vida allí para luego volverla a tomar, era discipular a un grupo de 12. El Señor lo único que quería era enseñarle las Escrituras, transmitirle el amor de Dios, hacerles entender cuánto Dios les amaba, para que estas personas pudieran rendirse totalmente a Dios. Y este grupo reducido de hombres aprendieran a entender cuánto Dios les había amado. Que pudieran entender que Dios lo que quería es que ellos aprendieran a amar como Él nos ama. El Señor lo que les quería enseñar, hermanos, a este grupo es que no solo entendieran, sino que amaran al prójimo como Dios les había amado a ellos. Que vieran con los ojos de Dios. Les enseñó a que también aprendieran y enseñaran como Él les había enseñado. Y no solo eso, les enseñó a que sirvieran como el Señor Jesús sirvió al Padre aquí en la tierra. El Señor Jesús lo único que necesitaba era preparar este grupo de valientes para revolucionar los corazones de aquellas personas que no habían creído en Dios y que resistían el Evangelio. Este pequeño grupo que siguió al Señor Jesús impactó al mundo, hermanos, y por eso la Iglesia de Cristo, hoy somos en el mundo millones, los cristianos, por el impacto de Jesús en estas personas y estas personas como impactaron al mundo y a las distintas generaciones. Hermanos, nosotros somos seguidores de Cristo. Y cuando en Juan 17 el Señor ora al Padre, pide por sus discípulos de ese momento, pero también pide por los que van a venir, por nosotros. Jesús ya, antes que naciéramos, había intercedido ante el Padre por nosotros en oración. Porque Él quiere que nosotros, hermanos, estamos esta tarde aquí para aprender, para entender cada vez más del amor de Dios, para entender cuánto Dios nos amó y cuánto nos ama, para que podamos entender los misterios divinos a través de las Escrituras y podamos impactar a Vialema-C con nuestro testimonio, para que podamos impactar al Valle de Punilla con la enseñanza que Jesús en esta noche nos quiere dar, hermanos. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estamos dispuestos? Gloria al Señor, que estemos dispuestos a dejarnos impactar con el amor de Dios para que podamos nosotros también ser un impacto a la sociedad. Muy bien, versículo 2.
Fíjense que en el versículo 17 del capítulo 1, ¿cómo termina el capítulo 1? Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Versículo 1 del capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Verso 2. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Hermanos, ahí la palabra invoqué la podemos traducir como llamé, grité, pedí, clamé, porque no estaba en un momento de disfrute Jonás. Lo más posible es que haya sido esa invocación, es que haya sido un clamor a Dios por su ayuda, por su asistencia. Entonces, hermanos, de este versículo 2 vemos esta oración, que sí, es una oración a donde Jonás pide ayuda, donde pide liberación del peligro y de la muerte. Pero ¿saben qué? Si lo analizamos bien y profundamente, es una oración de agradecimiento a Dios. Porque él clama, él pide, pero también expresa agradecimiento aquí, en esta oración que él le hace al Señor. Sin lugar a dudas que Jonás estaba agradecido con Dios porque no le había permitido perecer, no le había permitido que se ahogara. Y vemos en el relato bíblico, en este relato histórico, de que Dios lo libró realmente de una forma espectacular. Lo libró de una forma única, singular. Vemos a Dios haciendo milagros para salvar a Jonás. Y claro que Jonás se había sobrecogido pensar que había escapado de la muerte, porque él estaba reconociendo el poder de Dios a pesar de su desobediencia. Pero fíjense ustedes, hermanos, yo les pido que prestemos mucha atención en este pequeño y tan importante detalle. Dice que Jonás, aún dentro del pez, oró. Y Dios escuchó. Igualmente nosotros, hermanos, podemos orar a Dios sin importar dónde estemos, sin importar las circunstancias que estemos atravesando, sin importar dónde estemos, el tiempo, la hora. Jonás estaba dentro de un pez y oró, y Dios escuchó. Tengamos claro que Dios oye a sus hijos. Y donde estemos, hermanos, cuando nuestra oración sea con humildad, sincera, con un corazón arrepentido, Dios nos va a escuchar. Y así como le respondió a Jonás, nos responde a nosotros. Hermanos, nuestro pecado nunca es demasiado grande, ni nuestra dificultad es demasiado inmensa para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Pero dice Marcos capítulo 9, versículo 23, al que cree, todo le es posible. Y seguramente conocen ustedes el relato de este capítulo. Se trataba de un jovencito endemoniado. Y el Señor le dice al padre cuando le pide sanidad, liberación en este joven, que al que cree, todo le es posible. Yo no sé qué situación en tu vida estás atravesando o has atravesado, si es que estás viviendo alguna situación especial, o tal vez estás en un tiempo de quietud, en un tiempo de tranquilidad. Pero sí te puedo decir, hermanos queridos, que cuando creemos que Dios tiene todo el poder sobre todas las cosas, y nos dirigimos a Él y nos presentamos a Él en oración, creyendo lo que le pedimos,
vemos el poder de la fe. Vemos el poder de la fe actuando. No nuestro poder, sino la fe en Dios, y Él actúa, Él responde. Eso es lo que podemos aprender de este versículo 2. Pero después, fíjense ustedes que en el versículo 7 dice así la palabra de Dios. Mejor dicho, dice Jonás: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Aquí la palabra desfallecía se puede traducir como languidecía o se debilitaba. ¿Sí? Cuando mi alma se debilitaba en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Por qué me causa un poquito de gracia? Porque me siento identificado. ¿O vos no te sentís identificado? ¿Cuántas veces cuando estamos bien, que está todo ok, todo tranquilo, nos olvidamos del Señor? Pero cuando las papas queman, allí es donde nos acordamos. Ya allí es cuando nuestro clamor: Señor, ayúdame, Señor, acuérdate de mí, Señor, sálvame, Señor, líbrame. Está bien que lo hagamos, lo debemos hacer, para eso tenemos como Padre el único Dios vivo y verdadero, creador de todo lo que existe. Pero debemos hablar y orar a Dios siempre. Cuando mi alma desfallecía o se debilitaba en mí, fíjense, dice, me acordé. Aquí la palabra acordé se puede traducir como hice memoria o tuve en cuenta. Dice, me acordé de Jehová. Y hermanos, creo que todos nos sentimos identificados. Muchas veces nos levantamos a la mañana, hacemos una oración a la apurada, una oración que hasta ya la tenemos armada, una oración muy nuestra, no dejamos ni que el Espíritu Santo nos guíe a cómo orar y empezamos el día hasta que nos pasa algo. Cuando se nos desacomoda la estantería, ahí es cuando verdaderamente vamos al Señor con sinceridad, con humildad, con mansedumbre. Lo hacemos a menudo, hermano, lo hacemos a menudo. ¿Saben qué? Es que cuando todo va bien, sí, es fácil, es linda la vida. El tema es cuando vienen las dificultades. Y cuando vemos en la vida puertas cerradas que prácticamente entendemos que nadie va a abrir esas puertas, allí es cuando recurrimos al Señor. Repito, está bien que lo hagamos, pero esa actitud debe ser siempre, ¿no? No solo cuando las esperanzas parecieran que ya han desaparecido, clamar a Él, sino siempre tener una vida de oración, de gratitud, de reconocimiento al poder de Dios. Y si tenemos una relación así con el Señor, que es cambiante, que es una relación que hoy oro porque amanecí inspirado para orar, mañana estoy con poco ánimo, no oro. ¿Saben qué, hermanos? Estamos en problemas. Porque una relación así con el Señor nos conduce a una vida espiritual débil, a una vida espiritual que no es firme, a una vida espiritual con altos y bajos. Y espiritualmente, si esa es nuestra relación con el Señor, permítame decirle, hermano, que esté en peligro. Porque cualquier brisa lo va a voltear. Cualquier brisa lo va a acostar, hermano. Es necesario que como hijos de Dios tengamos con Él un compromiso firme. Un compromiso firme pero diario. Cuando tenemos un compromiso firme con Dios, un compromiso diario por medio de la oración, esta actitud nuestra promueve una relación verdaderamente excelente y fuerte con Él, con nuestro amado Salvador. Hermanos, busquemos a Dios en las buenas y en las malas. Entendamos esto. Debemos buscar a Dios en oración y a través de su palabra en las buenas y en las malas. Y de esta forma vamos a tener una vida
vigorosa, una vida espiritual vigorosa en comunión con el Señor, nuestro amado Padre. Después en el versículo 8, dice, aquí me voy a detener un poco, dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así, escuchen bien, los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Y aquí les invito a que vayamos a Segunda de Reyes 17:15. Segunda de Reyes 17:15. Dice así la palabra de Dios. Rechazaron sus decretos y el pacto que él había hecho con sus antepasados y despreciaron todas sus advertencias. Rindieron culto a ídolos inútiles, por lo cual ellos mismos se volvieron inútiles. Siguieron el ejemplo de las naciones vecinas, desobedeciendo el mandato del Señor de no imitarlas. Claro que está hablando del pueblo escogido de Dios. Salmo 31:6. ¿Qué dice al respecto? El Salmo 31:6. Detesto a los que rinden culto a ídolos inútiles. Yo confío en el Señor, dice el salmista. Y por último, Jeremías 10:8. Dice así, Jeremías 10:8. Los que rinden culto a ídolos, fíjense cómo lo traduce esta versión. Los que rinden culto a ídolos son estúpidos y necios. Las cosas a las que rinden culto están hechas de madera. Hermanos queridos, lo que vemos es que nos engañamos a nosotros mismos cuando vamos en pos o tras de algo que tal vez cubre nuestras expectativas personales, que tal vez nos sentimos realizados, que tal vez nos sentimos reconocidos, pero resulta que en un descuido eso pasa a ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Y en vez de ser el Señor el que ocupe el primer lugar en nuestras vidas, ese algo o esa cosa toma el lugar de Dios en mi vida. ¿Qué puede ser? Puede ser el trabajo, puede ser un deporte, cualquier disciplina, un pecado, un sinfín de cosas puede haber, que si vamos tras estas cosas ilusorias, destronamos al Señor de nuestras vidas y esto que a nosotros nos gusta puede ocupar el primer lugar en nuestro corazón y en nuestra mente. Y eso es vanidad. Y si es vanidad, es vaciedad, porque es algo vacío. Y cuando hacemos esto, cuando tomamos esta decisión en nuestra vida, esto verdaderamente es estar renunciando a la misericordia de Dios. Porque nos olvidamos de lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Un día en la cruz, a través de la persona de Cristo. Y nos olvidamos de lo que el Señor hace cada día por nosotros, aun cuando estamos durmiendo. Hermanos, que jamás nada tome el lugar de Dios en tu vida ni en mi vida. Que siempre sea el Señor el que ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Muchas veces somos tendientes a que la familia pase a ocupar el primer lugar en nuestras vidas.
y muchas veces descuidamos nuestra comunión con el Señor a raíz de esta distracción. Que el Señor nos dé la sabiduría para saber equilibrar nuestra vida y nuestro orden de prioridades. Verso 9. Dice así la palabra de Dios. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Qué interesante reconocimiento, ¿no? La salvación es de Jehová. Es necesario que consideremos algunos versículos paralelos a este. Salmo 50:14, por favor. Salmo 50:14 dice: haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Después, Oseas, capítulo 14, versículo 2, dice: presenta tus confesiones y vuélvete al Señor. Dile: perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. Y por último, el Salmo 3:8 nos expresa lo siguiente. Salmo 3:8 dice: la victoria proviene de ti, oh Señor, bendice a tu pueblo. Vemos nuevamente la mención y esto lo debemos destacar, cómo Jonás le da gracias a Dios por salvar su vida. Y debemos aprender esta tarde, esta noche, hermanos, debemos aprender claramente que no solo en el dolor, como mencionábamos al comienzo, no solo en la tristeza, no solo en la dificultad, debemos buscar la ayuda de Dios, sino que en toda circunstancia, aun cuando estamos cómodos, debemos alabar a Dios, debemos dar gracias a Dios. Siempre lo debemos hacer. Por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por todo lo que hace y por todo lo que va a hacer. Él es nuestro proveedor. Primero nos dio la vida. Es nuestro proveedor porque nos reconcilió con Él por medio de Cristo Jesús. Es nuestro proveedor porque nos ha dado el Espíritu Santo que habita en nosotros. Es nuestro proveedor porque cada día nos presta la vida para que vivamos aquí, no solo para nuestros deleites, sino para gloria de Él. Es nuestro proveedor porque cada día nos da la salud para que podamos trabajar, estudiar, vivir, disfrutar de esta vida. Es nuestro proveedor porque cada día nos da los alimentos, nos da el sustento, nos da el techo, nos da el abrigo, hermanos queridos. ¿No es digno el Señor de darle toda la gloria y la honra siempre? Hermanos, hay un detalle muy importante para tener en cuenta, habiendo leído y estudiado el capítulo 1 y el capítulo 2. Fíjense ustedes, hermanos. Fue necesario un acontecimiento especial, fue necesario un milagro de Dios, un milagro de liberación, para que Jonás recién hiciera lo que él le había mandado hacer, lo que él le había encomendado hacer. Tuvo que ocurrir algo. Algo desagradable, y ya lo sabemos porque lo hemos leído. Así como el profeta Jonás estaba obligado a obedecer a Dios, a obedecer la voz del Señor, nosotros también estamos obligados. Vemos que aquí el profeta había tratado de eludir sus responsabilidades. Y nosotros, hermanos, usted me dirá, pues yo no soy profeta, Jonás era profeta. Sí, puede ser,
pero es hijo, es hija de Dios, soy hijo de Dios, somos hijos de Dios. Y tenemos la obligación, tenemos el deber, por amor y por agradecimiento a Dios, de cumplir con la obra que Él nos ha encomendado. Cada uno tenemos un llamado en especial, en particular, para el servicio al Señor. Todos tenemos un llamado como iglesia, que es ir a evangelizar a las naciones. Pero en lo personal cada uno tenemos un llamado. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es la comisión que el Señor te ha dado? ¿Qué te ha encomendado el Señor? ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estoy haciendo? ¿O estoy actuando como Jonás? Que tal vez estoy asistiendo a la iglesia y mi cuerpo está aquí presente, pero mi espíritu, mi mente está por cualquier lado. Que verdaderamente esta pregunta, este interrogante, nos conduzca a meditar y analizarnos, hermanos queridos. Jonás, vemos aquí, lo hemos leído, que prometió cumplir con sus votos. Y vemos que la historia de Jonás, el relato de Jonás, comienza con una tragedia en el capítulo 1. Pero ¿saben qué? Peor tragedia, y lamentable hubiese sido esta tragedia, si Dios lo hubiese lo hubiese permitido que siga huyendo. Eso hubiese sido una tragedia peor. Para Jonás, por su desobediencia, pero también para el pueblo de Nínive. Hubiese sido terrible, hermanos. Pero Jehová es soberano. Él maneja los hilos. Él está al control de todo. Él ve los corazones. Él escucha, ve los pensamientos del hombre. Porque Él solo conoce el futuro. Porque Él es el creador de todo lo que existe. Y no permitió que Jonás siguiera huyendo. Lo acorraló. Recibió la corrección Jonás, pero lo importante que se arrepintió, reconoció, se arrepintió y se volvió a cumplir con lo que Dios le había mandado. Ahora, cuando usted, mi hermano, mi hermana, sepa qué es lo que Dios quiere que usted haga aquí, en esta iglesia, qué es lo que Él quiere que usted haga aquí donde lo ha puesto a vivir, llámese Vialé, llámese Cosquín, llámese la Comuna de San Roque. ¿Usted sabe, tiene claro qué es por qué está aquí? ¿Tenemos claro por qué estamos y para qué estamos? Estamos con un propósito. Nos estamos capacitando, nos estamos entrenando con la palabra y en la palabra de Dios. ¿Pero para qué? Para amar más a Dios, para conocerlo más a nuestro Padre cada día, pero para servirle mejor. La iglesia de Cristo se reproduce por los discipulados, por la predicación del Evangelio, por los testimonios dados. La pregunta es, como iglesia, ¿qué testimonio estamos dando? Como iglesia, ¿estamos predicando el Evangelio? Como iglesia, ¿estamos orando por la reproducción de la iglesia de Cristo aquí en este lugar? Quiere el Señor que la tengamos re clara, hermanos. ¿Cuál es la comisión que tenemos cada uno de nosotros y de los hermanos que no están también y que van a escuchar este audio? Hermano querido, hermana querida, usted que a esta hora va a escuchar este audio, tenga claro, por favor, cuál es su comisión, cuál es su misión que Dios le ha asignado aquí en la tierra. Porque va a dar cuenta un día, como yo también voy a dar cuenta. No hagamos como Jonás, no huyamos, no huyamos. Dios perdona nuestras desobediencias, pero sabemos que es inevitable
que experimentemos las consecuencias de nuestra desobediencia. Dios a Jonás lo detuvo. Quizás Dios no lo detenga a usted ni a mí como lo hizo con Jonás. Solo Él lo sabe. Hermanos, para ir llegando al final de esta serie de enseñanzas en base al libro de Jonás, es digno que tomemos nota y destaquemos algo muy importante. En este capítulo 2, en los versos 1 al 3, vemos cómo Jonás reconoció la soberanía de Dios. ¿Sí? Jonás reconoció la soberanía de Dios. ¿Reconocemos nosotros la soberanía de Dios? ¿O solo cuando las cosas nos salen bien reconocemos la soberanía de Dios y damos gloria, alabanza a su nombre, bendecimos su nombre? Cuando las cosas nos salen mal, hermanos queridos, amados en el Señor, también debemos darle la gloria a Dios, la honra, como lo hizo Job. ¿Y cuántos siervos de Dios que aun cuando estaban en la dificultad, el mismo apóstol Pablo también lo menciona, aún en la dificultad daba la gloria, la honra y cumplía con lo que el Señor le había asignado? En los versículos 4 al 9 vemos que más allá de que reconoció Jonás la soberanía de Dios, aquí no solo la reconoció, sino que se sometió a la soberanía de Dios. La pregunta es, me la hice yo esta mañana, verdaderamente, pero en realidad, de papa, discúlpeme el vocabulario, ¿de verdad reconozco la soberanía de Dios? Y si la reconozco, ¿verdaderamente estoy sometido a la soberanía de Dios? Es una pregunta retórica, no me la respondan. Pero sí meditemos y reflexionemos. Hermanos, es que en este libro de Jonás, desde el comienzo hasta el final, vamos a contemplar y nos vamos a deleitar en la soberanía de Dios, en el amor de Dios, en el poder de Dios, en el dominio de Dios, en la autoridad absoluta y suprema de Dios sobre toda la creación, sobre los animales, sobre el mar, sobre el clima, porque Dios es soberano, porque Dios es todopoderoso. Hermanos queridos en el Señor, Jonás se arrepintió y retomó el camino, retomó la misión que Dios le había dado. Si no estás en la senda que el Señor te ha mandado, me ha mandado, nos ha mandado que transitemos, y no estamos llevando a cabo la tarea que Él nos ha asignado, y lo sabemos, porque tenemos el Espíritu Santo que nos recuerda y nos muestra, es tiempo que nos arrepentamos. Es tiempo que como Jonás reconozcamos la sabiduría de Dios. No nos olvidemos que así como sucedió en la embarcación, de que por el pecado de Jonás fueron perjudicados la tripulación, más allá que después creyeron, más allá de que después alabaron al Señor, nuestro pecado, nuestra desobediencia, nuestra infidelidad a Dios, también puede perjudicar, y seguramente va a perjudicar o está perjudicando a mi familia, a nuestras familias, a sus familias y a la iglesia de Cristo. Hermanos, Dios nos ha hablado esta noche. ¿Le creemos? Si le creemos, obedezcamos. Confesemos si hay que confesar. Que salgan palabras de nuestro corazón y de nuestra boca de arrepentimiento y confesión al Señor. Y démosle gloria, porque Él es un Dios de amor, es un Dios de perdón, es un Dios de oportunidad. De oportunidades. Y somos sus hijos. Y Él nos habla y nos aconseja porque no quiere que suframos. Porque el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Que verdaderamente
hayamos disfrutado esta enseñanza del Señor y que desde este momento nuestra vida solo sirva para darle la gloria, la honra a Él, reconociendo lo que es único Dios vivo y soberano, nuestro Padre y nuestro Señor. Amén. El Señor le bendiga.